comenzar con lo siguiente. ¿Ustedes han visto las Crónicas de Narnia? ¿Sí llegaron a ver la película? Ok. Esta saga la escribió un autor irlandés que se llama C.S. Lewis, o Jack Lewis le decían, ¿no? Él escribe estas crónicas como una manera de expresar verdades bíblicas de una manera alegórica. No sé si ustedes habían descubierto, pero si han visto las películas, tienen verdades bíblicas muy fundamentales, pero están expresadas a través de alegorías. Y uno de los libros de esa saga que me permití traer el día de hoy se llama El sobrino del mago. Y me voy a permitir leerles un pequeño fragmento para que más o menos nos vayamos dando una idea. Aquí está. ¿Dónde dejé mis lentes? Aquí están. Un segundo. Ya no alcanzo a leer si no leo con lentes, perdón. Entonces, este libro se llama El sobrino del mago. Es uno de los, de hecho, digamos que cronológicamente es el primer libro, aunque no fue el primer escrito, pero cronológicamente sí. Y quiero leerles este fragmento, pero les voy a pedir que cierren sus ojos para dejar volar un poco nuestra imaginación. Nada, no se me vayan a dormir, ¿sale? Y si se duermen, no vayan a roncar. Y si alguien ronca, le dan un codazo de mi parte, ¿sale? Pero dice así: en la oscuridad empezaba a suceder algo por fin. Una voz había comenzado a cantar. Sonaba muy distante y a Diggory, y aclaro que Diggory era el sobrino del mago, le costaba mucho decidir de qué dirección provenía. En ocasiones parecía provenir de todas a la vez. Otras veces casi creía que surgía de la tierra bajo sus pies, pues las notas bajas eran lo bastante graves como para ser la voz de la misma tierra. No había palabras, apenas si existía una melodía. Sin embargo, se trataba sin comparación imposible del sonido más hermoso que había oído jamás. En ese momento ocurrieron dos prodigios al mismo tiempo. Uno fue que a la voz se le unieron de repente otras voces, tantas que era imposible contarlas. Estaban en armonía con ella, pero situadas en un punto más alto de la escala. Voces frías, tintineantes y brillantes. El segundo prodigio fue que la oscuridad sobre sus cabezas se llenó de improviso de fulgurantes estrellas. Estas no surgieron suavemente de una en una. De una total oscuridad se pasó a miles y miles de puntos de luz que se materializaron todos a la vez. Estrellas individuales, constelaciones y planetas más brillantes y grandes que los de nuestro mundo. La voz, situada en la tierra, sonaba ahora más fuerte y triunfante, pero las voces del cielo, tras cantar sonoramente con ella durante un rato, empezaron a debilitarse y algo más empezó a suceder. A lo lejos y cerca de la línea del horizonte, el firmamento fue tornándose gris y comenzó a soplar una suave brisa muy fresca. Justo en aquel punto, el cielo adquirió poco a poco una tonalidad más clara y se pudieron distinguir las formas de colinas que se recortaban oscuras contra él. La voz no dejó de cantar ni un solo momento. Por el este, el cielo cambió de blanco a rosa y de rosa a dorado. La voz creció y creció hasta que todo el aire se estremeció con ella, y justo cuando alcanzaba el sonido más potente y glorioso que había producido hasta el momento, el sol se levantó. Era un valle por el que serpenteaba un río amplio y veloz, fluyendo desde el este en dirección al sol. Al sur había montañas, al norte colinas más bajas. No obstante, era un valle de simple tierra, rocas y agua. No se veían árboles, ni arbustos, ni una brizna de hierba. La tierra tenía muchos colores, colores frescos, cálidos e intensos, que hacían que uno se sintiera emocionado, hasta que vieron al cantor y entonces olvidaron todo lo demás. Era un león, enorme, peludo y radiante, se hallaba de cara al sol que acababa de alzarse, cantaba con las fauces abiertas de par en par y se encontraba a unos 300 metros de distancia.
El león iba y venía por aquel territorio vacío y entonaba una nueva canción. Era más dulce y melodiosa que la que había cantado para invocar a las estrellas y al sol. Una suave música susurrante, y mientras andaba y cantaba, el valle se llenó de hierba verde que se desparramaba a partir del león como un estanque. La hierba ascendió por las faldas de las pequeñas colinas como una oleada, y en pocos minutos trepaba ya las laderas inferiores de las lejanas montañas, convirtiendo aquel mundo joven en algo cada vez más mullido. Ya se oía el suave viento que rizaba la hierba, y muy pronto hubo otras cosas además de hierba. Las laderas más altas se oscurecieron con matas de brezo y retazos de un verde más tosco y encrespado aparecieron en el valle. Ya pueden abrir sus ojos. Como pueden darse cuenta, esta es una alegoría de la creación. ¿Sí lo notaron? ¿Sí pudieron así como darse una idea se imaginan el león, que por cierto león en turco se dice aslan? Es algo que aprendí ahora que estaba estudiando. Así es que aslan, pastor. Por eso en la película se llama Aslan el león, porque viene del turco. Entonces resulta que Aslan, el león, anda por allí, por la hierba, anda cantando, y mientras canta se va creando todo lo que existe. Por medio de la voz del león se va desarrollando todo lo que hay en la creación. No hay nada que se resista a la hermosa y melodiosa voz de león, que va cantando, que va hablando y que va dirigiendo con autoridad que todas las cosas se estén creando. Qué padre alegoría, ¿verdad? La verdad es que me gustó cuando leí, hace bastantes años ya que leí este libro, pero me gustó muchísimo y me pareció muy interesante como nota introductoria para el mensaje del día de hoy, que se llama Eternidad. Una vez comenzado con la introducción, quiero que nos vayamos todos a un pasaje en la Biblia que está en Efesios 1, 9 y 10, por favor. Y les voy a contar el plan secreto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes? Pero hay un plan secreto que está por encima de todos los planes, por encima de todos los misterios que Dios ha querido revelarnos. Está este misterio o este plan secreto y oculto que estaba allí a lo largo de las generaciones, pero que Dios nos lo dio a revelar por medio de las Escrituras, a través de Pablo. Y fíjense lo que dice. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, 1960, que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que por gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Entonces, si nosotros queremos descubrir cuál es el plan grande y oculto y secreto que Dios ha guardado de generación en generación, es que Él ya se había propuesto desde antes de la fundación del mundo que todas las cosas estuvieran reunidas en Cristo Jesús, que las que están en el cielo, y llámense todo el universo y los confines del universo, todo estuviera reunido bajo Cristo Jesús. Me llamó mucho la atención ahora que estaba revisando también este estudio, esta prédica, que hace muchos años, cuando yo estaba no recuerdo si en la secundaria o en la preparatoria, nos decían que con los telescopios más potentes que había se podía recorrer el universo conocido en aquel tiempo en 20,000, algo así como 20,000 millones de años luz. ¿Sale? O sea, teníamos que viajar a 300,000 kilómetros por segundo y viajar alrededor de 20,000 millones de años para conocer el universo conocido en ese tiempo. Pero ahora que estaba estudiando, pues ya se actualizaron las cifras, ¿verdad? Y se actualizaron por dos razones: porque los telescopios son más potentes, más poderosos y llegan más lejos, pero también porque el universo está creciendo constantemente, porque de la boca de Dios están saliendo constantemente constelaciones y estrellas.
El universo está creciendo y está creciendo de tal manera que es infinitamente mucho más grande que lo que había escuchado en aquel tiempo. Ahora la cifra dice que 90,000 millones de años luz. Necesitamos vivir 20,000 millones de años y viajar a 300,000 kilómetros por segundo para conocer el universo conocido. Impresionante, ¿no? Esto es impresionante. Pero eso Dios ha decidido mantenerlo en sujeción, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ahora bien, ya se me perdió aquí está, se pone solita la contraseña. Si ponemos atención en este pasaje, hay varias verdades que me gustaría resaltar. La primera es que todo estaba planeado desde el principio. ¿Ya lo notaron? Él lo tenía planeado desde el principio, no es algo que se le haya ocurrido sobre la marcha, ¿no? Como a veces nosotros que improvisamos, ¿y ahora cómo resuelvo esto? No, Dios lo tenía todo perfectamente planeado sobre la marcha. Recuerdo, no sé si fue Alecita que algún día predicó de que no había plan B. Sí fue Alecita, ¿verdad? Y en efecto, nunca ha habido un plan B, siempre ha habido un plan A y es el plan maestro de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese maestro. Como les decía, el Salmo 90 que escribió Moisés dice: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Entonces Dios ya tenía un plan perfectamente. De hecho, me llamó la atención que al menos 7 pasajes en el Nuevo Testamento hablan de antes de la fundación del mundo. Y si lo mencionan, lo menciona Pedro, lo menciona Pablo, lo menciona Juan, es que es importante. Es importante que entendamos que desde antes de que se fueran creadas todas las cosas, Dios ya había planeado todo esto que está revelándonos y a lo que nos está llevando. ¿Quieren saber a qué nos está llevando? Ok, muy bien. Bueno, entonces dice que todo estaba planeado desde el principio. Otro punto, no se había revelado, pero se nos reveló a nosotros a través de las Escrituras. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Porque cuántas personas y generaciones quisieron ver y quisieron entender, pero no veían y no entendían. Pero a través de las Escrituras que Dios reveló a través de sus profetas, nosotros recibimos la revelación del plan maestro de Dios, de ese plan secreto. Este plan dice que se cumplirá en su momento. Se cumplirá en su momento. Nosotros ya hemos sido rescatados por medio de la sangre de Cristo y ya hemos sido incluidos en el plan maestro de Dios. Pero hay detalles que todavía no podemos ver y que ahorita vamos a leer por qué. Dice que consiste en poner bajo el nombre de Cristo todas las cosas. Como dice la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Unirlas. Todos vamos a estar unidos, los cielos y la tierra y todas las personas, toda la humanidad y toda la creación, vamos a estar unidos en Cristo Jesús por la eternidad. El plan se pone en marcha. Quiero leer este pasaje que a mí me encanta, es Eclesiastés 3:11. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que dice así: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Él sembró eternidad en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que de pronto pensamos en cosas grandes y tratamos de perpetuar nuestra vida, y la gente busca la fórmula para la eterna juventud y todo este asunto, porque Él puso eternidad en nosotros. Está en nuestro corazón, está en nuestro ADN, porque venimos del mismo ADN de Dios. Por eso es que buscamos eternizar y perpetuarnos. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Entonces la gente busca la eternidad porque está en el corazón del hombre, aun cuando dice la Biblia que no lo podemos entender. O sea, está sembrado aquí, pero no podemos entender del todo qué es la eternidad. Pero quiero ir un poquito a remontarme al Génesis, así, abuelo de pájaro. Dice la Biblia que Él creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y creó al hombre. Y que cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Nos creó igual a Él. Nos diseñó y nos planeó exactamente igual a Él, y por eso sembró eternidad en nosotros.
Una vez que hubo sembrado eso, lo puso en el huerto del Edén, que ya había preparado previamente. ¿Por qué lo preparó previamente? Porque ya estaba todo planeado, ¿verdad? No es producto de la casualidad, no se le ocurrió, ya estaba planeado. Por eso es que primero diseñó todo el universo, primero diseñó toda la tierra, o el sistema solar y la tierra, si nos queremos ir de lo mayor a lo menor, y después hizo al hombre, la corona de su creación. Y una vez que terminó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que pudiera señorear sobre toda la creación. Pero puso dos árboles en el medio del huerto: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Sí me siguen? Pero el hombre desobedeció a Dios. Cuando Dios le había dicho al hombre que no tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque dice, el día que de él coman, ese día van a morir. Pero el hombre le creyó al diablo. El diablo vino y le susurró al oído a la mujer y la engañó y le dijo, no es cierto que vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¿Que no eran ya como Dios? Pero la engañó, la sedujo, y entonces ella cayó y desobedeció a Dios. Obviamente le creyó más al diablo que a Dios, porque si le hubiera creído a Dios no hubiera hecho lo que hizo, pero le creyó al diablo. Y siempre ha sido la fe la que nos debe de mover. Hasta el día de hoy el diablo trata de mentir y de engañar, porque para eso apareció, para robar lo que Dios nos había dado o nos dio. Pero no dejemos engañarnos, no nos dejemos engañar o seducir por sus palabras mentirosas, porque Él no nos puede robar nada. Dios nos dio absolutamente todas las cosas. Amén. Entonces, bueno, se presenta el diablo, lo engaña, y en ese momento el hombre cae de una posición de gobierno a una posición de esclavitud del diablo. Él era el embajador de Dios en la tierra, era el gobernador de Dios en la tierra, y de pronto, por haber desobedecido y por no haberle creído a Dios, desciende su posición a una posición de esclavitud. Y no solamente de esclavitud, sino de esclavitud del diablo. En ese momento parecía que los planes estaban como desarmándose, pero solamente parecía. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces Dios, entre algunas cosas que hizo, dice que sacó al hombre del huerto del Edén. Sí lo habíamos escuchado, ¿verdad? Sacó al hombre y a la mujer, obviamente, del huerto del Edén, y dice que incluso puso un ángel que cuidara para que no pudieran entrar, porque dice, no sea que entren y coman del árbol y vivan eternamente. El problema no era ahí la eternidad, el problema es que iban a vivir la eternidad pero lejos de Cristo, lejos del plan de Dios, bajo la sujeción y la esclavitud del diablo. Entonces fue un acto de misericordia, contrario a lo que mucha gente piensa. Los castigó y los sacó del huerto. No los castigó, realmente fue un acto de misericordia de Dios, quitarlos del huerto para que no tomaran del árbol de la vida, porque si no vivirían eternamente en muerte, en destrucción. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué hubiera pasado si el hombre también tomara del árbol de la vida y hubieran vivido eternamente sin muerte, pero bajo el gobierno de Satanás? ¿Qué se imaginan que hubiera pasado? Si de por sí hay destrucción, hay muerte, hay pleitos, hay divisiones, hay destrucción, y todo lo que se ve que está tocado por la mano del diablo es solamente destrucción, mentira, engaño, es muerte, es dolor, es enfermedad. Imagínense el dolor que hubiera sufrido la humanidad completamente si hubiera vivido eternamente, pero bajo el gobierno y el dominio de Satanás. Entonces Dios no podía permitir eso, y por eso saca al hombre del huerto. Pero Él ya tenía preparado todo. ¿Por qué lo hizo así? Porque hay algo que es muy importante que Dios nos dio, y eso se llama libre albedrío o libertad de elegir. Dios Él no quería crear robots o seres humanos que dijeran exactamente lo que yo digo, eso lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Él quería que nosotros, de una manera voluntaria, consciente y voluntaria y con libertad, pudiéramos elegir seguirlo a Él en lugar de elegir seguir al diablo. Por eso es que el hombre, en su capacidad de decidir, decide desobedecer a Dios, decide creerle al diablo, decide desobedecer a la voz de Dios, y entonces cae en pecado y cae en destrucción, y a partir de ahí viene la decadencia del ser humano, y que se ha visto a lo largo de las generaciones.
Pero el plan de Dios estaba en marcha. Porque el plan de Dios era que por medio de la semilla del hombre viniera un nuevo hombre, un nuevo Adán, que nos iba a dar vida eterna y vida en abundancia. Y de una manera tan preciosa y tan maravillosa que ya no íbamos a tener que seguirlo de una manera como robótica, sin voluntad propia, sino que el amor de Cristo y el amor de Dios nos iba a conquistar de tal manera que lo íbamos a seguir gustosa y voluntariamente y en pleno uso de nuestras facultades y de nuestra libertad. Nosotros íbamos a decir: yo te quiero seguir, Señor, porque no hay nada ni nadie como tú. En algún momento Jesús, cuando traía muchos seguidores que estaban atrás de él y les empieza a hablar palabras más fuertes: ustedes me siguen por el alimento que les doy. Ahora sí que como que son bien gorrones, les dijo, ¿verdad? Pero se empezaron a regresar y se empezaron a dejar de seguir a Jesús. Y entonces Jesús voltea y le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren dejar de seguirme? ¿Ustedes también quieren regresar? Y Pedro le dijo las palabras más acertadas que pudo haberle dicho cualquier persona: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué vamos a hacer si no te seguimos a ti? Y yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos la misma convicción. ¿Qué haríamos si no pudiéramos seguir a Jesús? ¿A dónde iríamos? ¿A quién iríamos? ¿A quién acudiríamos? ¿Qué sería de nuestra vida si no pudiéramos seguir al Maestro? Entonces Dios, a través de Cristo Jesús, a través del amor en Cristo Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz que nos hizo aceptos en el amado, a través de eso nosotros lo seguimos gustosa y voluntariamente a donde Él vaya y a donde Él nos diga, porque lo amamos. Y eso no es otra cosa que el reflejo del amor de Dios a nosotros. Dice la Biblia que el amor no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él. El amor consiste en que Él nos amó primero. No es gracias a mí yo amo tanto a papá porque soy bien buena onda. No es que yo lo ame tanto porque yo soy buena onda. Lo amo tanto porque Él me amó a mí primero. Lo amo tanto porque Él dio su vida en la cruz por mí. Lo amo tanto porque Él, siendo el Todopoderoso, vino y se hizo hombre para morir en la cruz por mí. Y saben, yo no lo merecía. Y nadie de nosotros lo merecía. Estamos aquí por el puro amor y la gracia de Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús se cumple el plan perfecto que Él había trazado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿no está todo bajo el gobierno de Cristo? Esa es una pregunta muy interesante como para reflexionar. ¿No está todo bajo el gobierno de Cristo? De pronto vemos que voluntariamente muchas personas no se quieren someter a Cristo. ¿Por qué? Porque Él no nos ha quitado el libre albedrío, ¿verdad? No nos ha quitado la libertad de elegir. Entonces sabemos quienes voluntariamente decimos yo te sigo, y hay quien voluntariamente dice yo no quiero seguirlo, no me interesa. Entonces no todo está bajo el gobierno de Cristo, porque Él respeta la voluntad que nos dio. Fíjense lo que dice, voy a leer 3 pasajes que hablan de cuando venga lo perfecto, porque ahorita hay cosas que no son perfectas. Vemos lo que está sucediendo en la sociedad, cada vez se levantan más voces que están a favor del aborto, o a favor de la ideología de género, o a favor de cosas que destruyen a la misma sociedad. Pero cuando venga lo perfecto, van a pasar cosas bien interesantes. Vamos a leer 1 Corintios 13:12, y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: sucede lo mismo con nosotros, ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí, cuando venga lo perfecto. Otro pasaje en Romanos 8:18 dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí?
La tierra está esperando impacientemente que Dios manifieste quiénes de nosotros somos hijos de Dios. Y entonces todo va a ser tan claro. Bendito sea el Dios, dice Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Cuando venga lo perfecto, y cuando vengan estas cosas, vamos a recibir algo que es impresionante, que no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser. Muchas veces he pensado que realmente cuando estemos con Dios en el paraíso es cuando vamos a dimensionar en toda su plenitud el sacrificio de Cristo. Es cuando vamos a dimensionar en toda su plenitud lo que Él ha hecho por nosotros, porque ahora vemos obscuramente. Si vemos cosas perfectas, si vemos el cielo de la tierra, en la tierra ya se estableció, desde la venida de Cristo Jesús ya se estableció, pero hay cosas que todavía no podemos entender del todo, que todavía no podemos ver con toda claridad, porque viene lo perfecto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la eternidad? Voy a decir algunas frases, no le quise poner todos los versículos bíblicos para no extendernos mucho, pero la Biblia dice que nos vamos a poder comunicar cuando estemos en el cielo. La Biblia dice que vamos a tener cuerpos que vamos a poder vestir. La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, que no habrá muerte, que Él va a enjugar toda lágrima, o sea, va a secar toda lágrima, todo sufrimiento que hayamos tenido, Dios nos va a consolar, que no habrá llanto, que no habrá dolor, que vamos a tener una ciudad de oro puro, que los cimientos de la muralla de esa ciudad es de toda clase de piedras. Imagínense, ¿no? En lugar de asfalto, oro. Nada que asfalto hidráulico ni nada. No. Puro oro de 24 quilates. Y si hay uno más puro, de ese va a ser. Y las murallas van a ser de piedras preciosas. Tampoco vamos a tener tabique rojo en las paredes de las casas. No va a haber adobe. No va a haber adobe, no va a haber tabique rojo. Las paredes de la ciudad va a ser de piedras preciosas. La gloria de Dios nos va a iluminar, no vamos a necesitar, y así lo dice la Biblia, no vamos a necesitar sol ni luna, porque la luz de Dios, la misma luz de Dios, nos va a iluminar por la eternidad. Padrísimo, ¿no? Dice que no entrará ninguna cosa inmunda. O sea, el diablo no va a estar ahí. Amén. El diablo no va a estar ahí. No va a haber nada inmundo, no va a haber virus, no va a haber bacterias, no va a haber enfermedad, no va a haber absolutamente nada que pueda contaminar ni la más mínima. El más alto grado de pureza va a estar en el cielo. El más alto grado de pureza. Seremos semejantes a Cristo. Ahora somos semejantes a Cristo, pero en ese tiempo lo vamos a hacer corporalmente. Corporalmente. Tendremos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita o no se acaba. Esa es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Nuestra capacidad estará al máximo. A mí me llama la atención, últimamente he estado pensando mucho en esto. Imagínense, dicen que usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, ¿cierto? Eso es lo que dicen algunos estudios y no sé. Yo digo, híjole, pues si con el 10% hemos podido viajar al espacio y podemos hacer experimentos increíbles y la tecnología que ha desarrollado el ser humano es impresionante, es increíble. Los últimos 100 años han sido los años de mayor avance en todos los sentidos, en la medicina, en la ciencia, en el espacio, en la tecnología, en las comunicaciones, etcétera. Imagínense si eso hacemos con el 10%. ¿Qué va a pasar cuando estemos con el 100%? Ya se quedaron pensando, ¿verdad? Okay. Estaremos fuera de la esfera del tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos limitados a un tiempo y a un espacio, ¿cierto? Yo no puedo estar, al menos eso dice la ciencia, que yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, eso dice la ciencia. Pero Dios dice otra cosa, ¿no? Dios dice otra cosa y Dios está por encima de la esfera del tiempo. Nosotros estamos bajo se me fue
El Cronos, gracias. Esa era la palabra. Estamos bajo el Cronos, que es el tiempo que nos rige, el tiempo bajo el que nosotros estamos. Pero entonces vamos a estar bajo el Kairos de Dios, el tiempo ilimitado de Dios. Eso es lo que nos espera. Ahora, fíjense que a mí también me gusta escribir. Y escribí unas líneas que me gustaría regalarles, como para que tengamos una idea un poquito más cerca de lo que va a ser la eternidad. Así es que me voy a permitir, si quieren, cierren sus ojos, acuérdense, el truco es no dormirse, ¿eh? Prepárense, nada más voy a darle un traguito de agua. Dice así, cierren sus ojos y escuchen. Imagínense, se escuchan por todos lados sonidos de trompetas y en un instante una luz blanca y resplandeciente refulge desde el cielo impresionante. Es el Señor Jesús descendiendo para recoger a su iglesia. Observas tu cuerpo que conforme asciende a los cielos va sufriendo una gloriosa transformación antes de que lo puedas pensar. Ya estamos en el paraíso parados frente al gran trono blanco. Una gran algarabía se escucha por todos lados. Los ángeles y querubines irrumpen en alabanzas extremas al Creador. Ha llegado el momento del cumplimiento de los tiempos y todas las cosas son reunidas en Cristo Jesús. La promesa se ha cumplido, el tiempo de la canción ha llegado. No existe sol ni luna porque Dios mismo ilumina la ciudad. De su gran trono sale un río caudaloso, totalmente transparente, que atraviesa la ciudad del gran rey. Una ciudad pavimentada con oro, cuyas murallas están construidas con piedras preciosas. No hay absolutamente nada impuro en la ciudad. La maldad desapareció por completo. Todo es alegría, júbilo y comunión. Te reencuentras con tus seres queridos y se abrazan. Los grandes personajes de la Biblia caminan dispersos entre la incontable multitud. Y por supuesto, no desaprovechas la oportunidad para platicar con Pablo, con David o con Moisés. No hay palabras para expresar las emociones que están a flor de piel. De pronto todo tiene un sentido mucho más profundo de lo que habías imaginado. Lo que ves por todos lados supera tus expectativas. El sacrificio de Cristo en la cruz súbitamente cobra una dimensión incalculable y puedes entender por qué lo hizo. Y lo único que aciertas a decir es un gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor, eres tan hermoso. Gracias porque con tu sacrificio has hecho perfectas todas las cosas. Los ángeles, a quienes finalmente puedes ver, están a tu servicio por cuanto eres hijo. Entienden tu alegría y solo quieren guiarte por el universo para que lo conozcas por completo. Después de todo, hay una eternidad para conocerlo. Tu cerebro actúa diferente también. Puedes hacer cosas que ni habías imaginado poder hacer. Tus habilidades físicas y mentales crecieron exponencialmente. Ahora entiendes las lenguas como si fueran tu idioma natal. Todas son expresiones de alegría, gratitud y alabanza desbordante. Y te puedes desplazar de un lugar a otro a velocidades extraordinarias. Un viaje rápido por el sistema solar y la Vía Láctea parecen ser una buena idea. Ahora las distancias no son un problema, como tampoco lo son los límites ni los muros. Tu cerebro da la orden y tus moléculas vibran a la frecuencia que quieras y puedes atravesar muros sin problemas. Tus capacidades son ilimitadas y puedes aprender todo lo que sea en cuestión de segundos. Nunca te habías sentido tan productivo, tan capaz. Todo ocurre tan rápido, pero a la vez tan lento, porque la dimensión del tiempo es diferente también. El Padre está tan contento de verte feliz, de ver cómo descubres tu nueva naturaleza. Has capturado su atención y has dibujado una enorme sonrisa en su rostro. Tu sensación de alegría se completa con una profunda experiencia de paz. Ahora sabes con absoluta certeza que todo estará bien, porque estás disfrutando al máximo la eternidad. De verdad, no tenemos ni la menor idea de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quise escribir algunas cosas, yo sé que me quedo corto, la verdad, pero la verdad me inspiré, me puse a escribir y dije, Dios, y lo único que pude acertar es a darle gracias a Dios. Papá, gracias, porque nos has hecho para ti tus hijos, y todo esto lo tenemos gratis. Entonces vale la pena esperar, vale la pena ser perseverantes en la fe. Porque al final es la fe la que nos trajo hasta aquí y es la misma fe la que nos conduce a este momento de eternidad.
Los Gálatas se equivocaron y empezaron por la fe y terminaron por la ley. Nosotros no podemos cometer el mismo error. Tenemos que seguir por medio de la fe, creyendo como decía Moisés, sosteniéndonos como viendo al invisible. Porque lo que Dios tiene para nosotros es extraordinario. Dios los bendiga. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.